Salve Regina. Cuánto me gustaría a mí aprender el canto gregoriano. La liturgia de la Iglesia ha dado lugar a una preciosa música, ha sido el alma de muchas catedrales, ha engendrado arte, cultura y sustentado la fe y la espiritualidad de muchas generaciones. En Lugo se acaban de celebrar las Jornadas Nacionales de Liturgia y yo me pregunto, ¿en realidad sabemos lo que es la liturgia? La palabra liturgia se asocia normalmente a las ceremonias que se desarrollan en templos y capillas, pero hay algo más. El Espíritu Santo y la Iglesia que todos formamos le dicen al Señor Jesús, ven, y viene. No me malinterpreten, no se trata de un conxuro de queimada o un abracadabra. Jesucristo es quien reza en la liturgia. Por eso, la comunicación con Dios que se da en la liturgia no falla, no hay interferencias, Dios escucha siempre. Cuando nos encontramos allí con Cristo, Él nos santifica, recibimos su calor, su purificación, su perfección, su amor en grandes dosis, vaya. Dios se merece el culto de la liturgia, aunque no lo necesita. Hombres y mujeres no lo merecemos, pero lo necesitamos mucho. ¿Quién sale ganando? Nosotros. ¿Ven ustedes por qué no podemos convertir la liturgia en una trapallada que decimos en esta tierra? Porque Dios nos ofrece el regalo de su salvación en cada acción litúrgica que realizamos. Participar en una Eucaristía, recibir un sacramento, la oración de un monasterio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no sirven los inventos de bombero ni suprimir, porque vamos mal de tiempo, ni anestesiar al personal, si es que todo está previsto. Yo, cuando tengo sed, acudo a recibir gratis el don de Dios en la liturgia.